seamos cristianos mejores. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo un tema que dice: lo que el diablo quiere destruir en ti. ¿Se les quedó, hermano? Esto es serio. No es algo que vamos a decir, bueno, si es así, pues, ¿qué más me queda? No, mi hermano, eso debe de hacernos, debe de preocuparnos. Al saber que el diablo quiere destruir algo en nosotros. ¿Qué cosa quiere destruir el diablo en nosotros? Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema que dije? Lo que el diablo quiere destruir en nosotros. O también podemos decir lo que el diablo quiere destruir en ti. Vamos a la palabra del Señor para que, si no habla cuando hay muchos, cuando más ahorita, ¿verdad? Mi hermano, se atreven a hablar. En el Evangelio de Mateo, vamos a leer en el capítulo 1, Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Vamos a dejar de leer hasta el versículo 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y juntos vamos a leer. Usted tiene un alma, usted necesita y yo necesito escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. La palabra dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pueden sentarse. Pregunto, ¿cuál es nuestro tema? Gloria a Dios, escuchó más la bocina del camión. Lo que el diablo quiere destruir en nosotros. Aquí en este pasaje de la palabra del Señor, estos versículos que hemos leído, aquí nos hace ver y nos habla acerca del anuncio de qué, del nacimiento de quién, de Jesús. Y nos da a conocer, la misma palabra del Señor nos da a conocer que el nacimiento de Jesús, lo que la palabra estaba hablando, la misma Biblia nos da a conocer que el nacimiento de Jesús venía con un propósito de Dios. ¿Tenía propósito? Sí, el nacimiento de Jesús tenía un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? La Biblia claramente lo dice. Vamos a ver dónde lo dice. El versículo 21 dice solo una parte de lo que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué dice?
Jesús. Y ahí nos da a conocer cuál era el propósito de Jesús, de su llegada aquí en el mundo. Su propósito es, claramente dice la Biblia, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el propósito de Jesús, conforme a la palabra del Señor, era para salvar a su pueblo de sus pecados. Y nos damos cuenta, la misma Biblia nos da a conocer que cuando Jesús creció, la misma Biblia nos dice, el mismo Jesús declaró abiertamente de su propósito, mi amado hermano. Él mismo habló, él mismo declaró así abiertamente de su propósito. ¿Por qué razón le digo esto? Vamos a buscar otro pasaje de la Biblia para que usted se dé cuenta que ahora el mismo Jesús estaba hablando abiertamente de ese propósito en el Evangelio de Lucas, un pasaje tan conocido. Y aquí vamos a entender muchas cosas. Evangelio de Lucas capítulo 19. Gloria a Dios. Capítulo 19 y en el versículo 10. Bendito Jesús. ¿Alguien puede leer? Ahora, ¿quién estaba hablando estas palabras? El mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo estaba hablando de estas palabras y Él estaba dando a conocer de su propósito, porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora nos damos cuenta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tenía un propósito. El por qué razón Él vino a nacer en este mundo. Ahora nos damos cuenta de algo. En la misma palabra de Dios encontramos, la misma Biblia nos da a conocer que Satanás muchas veces trató la manera de impedir que Jesús llegara a cumplir su propósito. ¿Amén o no amén? Satanás no quería que Jesús cumpliera su propósito en este mundo, mi amado hermano. Y cuando más que la Biblia nos da a conocer que el propósito de Jesús era para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Satanás no estaba de acuerdo con eso, hermano. Él no quería que Jesús cumpliera ese propósito de salvación. ¿Me están entendiendo? Trató de destruir muchas veces a Jesús. Trató de destruir y acabar por completo con Jesús. Ahora le quiero decir, espero que estén aquí. Espero que llevan algo en su corazón. Así exactamente, tal como Jesús tenía un propósito de venir a este mundo, Él vino a este mundo con un propósito. Y en eso nos damos cuenta que todos nosotros tenemos un propósito. ¿Cuántos lo creen? Todos nosotros tenemos un propósito de Dios para nuestra vida. O sea que en otras palabras, el Señor nos da a entender, estamos en este mundo con un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué significa eso? Hay un plan hecho por Dios para ti y para mí. Amén. Hay un propósito, hermanos. No estamos aquí en este mundo por querer estar. No vinimos a nacer en este mundo por querer. Todo con propósito. Debemos de entender, hay un plan maravilloso, hay un plan hecho por Dios para cada uno de nosotros, y tenemos que cumplir nuestra misión, nuestra responsabilidad. Ahora,
Tal como vemos que Jesús tenía un propósito. Y también cada uno de nosotros, la misma Biblia nos da a conocer, porque si voy a citar todos los versículos, mi hermano, usted se va a aburrir luego. Pero quiero que entienda, el libro de los Salmos dice: Dios cumplirá sus propósitos en mí. O sea, ¿qué significa ahí? Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y quiero decirle, mi hermano, es exactamente ese propósito que el diablo quiere destruir, tal como lo hizo con Jesús. Satanás quiso impedir que Jesús llegara a cumplir su propósito para salvar a su pueblo de sus pecados. Satanás luchó hasta lo último para que eso no llegara a suceder. Entonces, también Satanás quiere destruir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 10:10? ¿Qué dice? Usted lo tiene en la mente, hermano. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 10:10? Porque el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar, ¿qué más? Y destruir. Dale palma a Cristo Jesús para que pase la bulla. Gloria a Jesús. Claramente dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere destruir el diablo en nosotros? El propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Me están entendiendo o no? ¿Cuántos han captado algo ya? Ahora, si les pregunto, ¿qué es lo que el diablo quiere destruir en nosotros? Los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios en mi vida? Si Dios me ha dado la vida aquí en este mundo, ¿cuál es su propósito? Si el propósito sobre Jesús era para que Jesús salvara a su pueblo de sus pecados, y el diablo estaba detrás de Jesús, quería destruirlo, quería acabarlo, porque el propósito de Dios sobre Jesús era grande. ¿Y cuánto sabe que Dios es grande? Si Dios es grande, es porque Él tiene planes grandes, tiene propósitos grandes sobre tu vida, no pequeñas. Son grandes los propósitos de Dios. Pero ahora, ¿cuáles son estos propósitos grandes que Dios tiene para nuestra vida? Y ahora que ya hemos llegado a entender, y por medio de la palabra podemos reconocer que lo que más quiere el diablo destruir en nosotros es el propósito de nuestra vida. Amén. Ahora la pregunta es: ¿cómo trata Satanás de destruir el propósito de nuestra vida? ¿Cómo trata Satanás de destruir, de frenar, de anular los propósitos que Dios tiene en nuestra vida? ¿Alguien puede decir cómo? ¿Cómo está pensando el diablo destruir los propósitos de Dios en mi vida? Si no van a decir, no vamos a seguir. ¿Cómo lo está pensando hacer el diablo de destruir el propósito? En la Biblia vemos todo lo que Satanás hizo en contra de Jesús para que Jesús no llegara a cumplir su propósito. La Biblia lo dice. Y si nos damos cuenta de eso, hermano, es algo que te puede hacer temblar y decir: Señor, ayúdame. Porque el enemigo no viene así
con una fuerza todo débil detrás de mí. Satanás anda siguiéndome tal como siguió a Jesús, tal como persiguió a Jesús para destruirlo. La palabra nos da la respuesta, amados hermanos. No voy a tardar mucho, pero espero que usted puede captar algo. Vamos a regresar en el Evangelio de Mateo, pero esta vez en el capítulo 2. Aquí nos damos cuenta, por medio de la palabra del Señor, cómo trata Satanás de destruir, de frenar, de anular el propósito de Dios en nuestra vida. Busquemos Evangelio de Mateo capítulo 2. Cuando lo tenga me dicen amén, para que juntos vamos a leer. Vamos a leer del capítulo 2 y vamos a leer del versículo 13, del 13 al 16. O sea que Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 13 al 16. Ya lo tenemos. Oiga pues lo que dice. Y aquí nos damos cuenta cómo Satanás trata de destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor de esta manera. Oiga lo que dice. Nos dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí nos damos cuenta de lo que dice la Biblia. O sea que Satanás tratará de destruir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo quiere hacer? Con la muerte. Amén, mis hermanos. Lo quiere hacer con la muerte. O sea que quiero decirles, no, hay dos clases de muerte en la vida del cristiano. Por ejemplo, la muerte espiritual y la muerte físicamente. Pero no vaya a pensar usted, entonces Satanás me quiere ver muerto, entonces solamente espiritualmente. No, aún así físicamente. Satanás quiere eliminar tu vida sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos damos cuenta, y quiero que entiendas eso, amado hermano, que nuestra vida tiene un propósito muy grande. Amén. Y por eso nos damos cuenta que la Biblia nos dice que desde que nació Jesús, la misma Biblia nos da a conocer, él tenía un enemigo a muerte. Así lo dice la Biblia suya, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta, Satanás usó a Herodes para matar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos da a conocer la Biblia, hermanos. Ahora debemos nosotros refugiarnos en las manos del Señor, porque esto no es un cuentecito, no es algo, una broma que se nos dice, una historia que se nos cuenta. Tal como nuestro Dios es real, nuestro enemigo que se llama Satanás también es real. Y así como nuestro Dios es espíritu, Satanás también es espíritu.
Y así como persiguió a Jesús, quería eliminar a Jesús para que Jesús no llegara a cumplir su propósito. Así exactamente hoy en día Satanás está luchando con la vida de los cristianos para que los cristianos no cumplen sus propósitos. Propósitos grandes que tiene Dios para nuestra vida. ¿Y cómo lo quiere hacer el diablo? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está tratando el diablo para destruir el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Lo quiere hacer a través de la muerte. Puede usar cuantas cosas. Así como Satanás usó a Herodes para tratar de matar a Jesús. Y la Biblia nos da a conocer que en muchas ocasiones el mismo Satanás impulsando a multitudes de gente para matar a Jesús. Les quiero dar otros 2 versículos. No sé si usted lo está tomando en cuenta, los versículos de la palabra del Señor. Si trae un lapicero, apúntalo. Estas letras, estos versículos de la palabra del Señor. Por ejemplo, vemos acá en el Evangelio de Lucas. Le voy a citar 2 versículos. Espero que usted lo va a tomar en cuenta para que usted se dé cuenta que cuántas veces, en muchas ocasiones, que Satanás impulsó a gente para tratar de matar a Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 28 al 30. Oiga pues lo que vemos acá. Dice la palabra 28:30, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Verdad que aquí Satanás estaba impulsando a la gente para matar a Jesús? Hay otro pasaje, Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, búscalo. Y en el versículo 29 al 31. 10, 29 al 31. Dice la palabra de esta manera, dice así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Se dan cuenta cómo le estaban tratando de matar a Jesús aquí? De una forma terrible. ¿Y por qué la gente pensaron eso de apedrearle a Jesús? La gente era impulsado por el mismo Satanás. ¿Y por qué lo hacía Satanás? Porque él no quería que Jesús cumpliera su propósito, hermano. Y así está haciendo el diablo con nosotros en estos tiempos. Cada paso que usted está dando, que sabe, usted puede ser un predicador. Y quizá usted haya preguntado, pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Usted lo siente. Usted lo siente, mi amado hermano, ¿cuál es el propósito de Dios que tiene a tu vida? Otros dicen, yo tengo el anhelo de predicar. Yo tengo el anhelo de llevar el mensaje de Dios. Yo quiero cantar, yo quiero hacer eso. Si ese es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Así como el propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, era para salvar a su pueblo de su pecado. Ese es el propósito de la vida suya también. Si Dios te permite cantar, si Dios te usa en la alabanza con una razón, con un propósito, para que los que te oyen pueden sentir algo especial en su vida y pueden, mi amado hermano, alcanzar la salvación. Si Dios te usa por medio de la predicación de la palabra, ¿por qué razón?
Porque Dios tiene un propósito sobre tu vida, que a través de la vida suya muchas vidas pueden llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Pero muchas veces hay cristianos que se han quedado estancados, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque no ha dado prioridad a su vida. Ni siquiera se están dando cuenta, mi hermano. Gente que se desanima, gente que ya no dan seguimiento a los propósitos que Dios tiene en su vida. Ni siquiera se están dando cuenta que el diablo ahí está logrando de destruir, de acabar. Y aquí, como nos enseña la palabra de Dios, todo lo que Satanás hizo. Y al final la Biblia nos da a conocer, al final Satanás llegó a convencer a la gente para que la gente gritara. Y que la gente gritara y dijera que deben de crucificar a Jesucristo. ¿Quién impulsó a la gente? Eso está en el libro, en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver para que usted se dé cuenta que al final, como que sí, Satanás logró convencer a la gente y toda la gente estaban gritando que Jesús debe de ser crucificado. Evangelio de Marcos, capítulo 15, y en el versículo 12. Gloria a Dios. Marcos capítulo 15, versículo 12 al 14. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué es lo que decían? Crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. ¿Nos damos cuenta aquí? Satanás logró impulsar, Satanás logró convencer a toda la gente, porque sí llegaron a crucificar a Jesús. Amén, mis hermanos. Pero aquí hay algo, que Satanás no entendió que la muerte de Jesús era para cumplir su propósito. ¿O no nos dice la Biblia así? Eso es lo que no entendió Satanás. Logró convencer a la gente, sí logró. Y la gente gritaba: ¿con qué ganas? Crucifícanle a Jesús. Y lo hicieron. Pero lo que no entendió Satanás era que su muerte era para el cumplimiento de su propósito, para salvarnos. Por eso ahora, mi hermano, contamos con una salvación tan grande, porque Jesús llegó a cumplir su propósito para salvarnos. Ahora, por eso le digo, Satanás sigue utilizando la muerte hoy en día para que el propósito de Dios no sea una realidad en tu vida. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Y cómo dirá usted? ¿Cómo lo está haciendo? Porque hoy estamos en un culto de jóvenes, podemos mencionar un poco. Es triste ver cuánta juventud hoy en día, hoy más constantemente se están muriendo jóvenes. ¿Lo ha notado usted o no lo ha notado? ¿Y cómo? ¿Será que es cierto eso? Sí, mi hermano, usted ve por todos lados. La gente que se están muriendo son gente jóvenes. Y cada una de estas personas, Dios tiene un propósito sobre sus vidas. ¿Y cómo Satanás ha logrado? ¿Cómo Satanás ha logrado destruir a la juventud, dándoles muerte? ¿Sabe? En la forma donde ha logrado Satanás de destruir a la juventud es meterle desobediencia hacia los padres, entre la juventud, hermano. Porque Satanás sabe perfectamente lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Veamos la palabra para que usted se dé cuenta. En el libro de Efesios, oiga pues lo que dice este precioso versículo de la palabra de Dios, búscalo.
Libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2. Oiga lo que dice la palabra. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más dice? Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y por qué Satanás ha logrado inyectar desobediencia hacia la juventud? ¿Por qué razón? Y la juventud le han dado oportunidad al diablo, que le inyecta desobediencia. Y para mucha gente, la gente joven, para muchos es algo normal contestar a mamá en casa, contestar a papá en casa. Para muchos es algo normal. Pero para Dios, ¿qué da a conocer ahí? Para delante de Dios, dice, es desobediencia. Y Satanás sabe perfectamente que la desobediencia trae muerte, muerte físicamente. Porque aquí claramente dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Nos llega la muerte. Podamos tener una corta vida sobre este mundo. ¿Por qué razón? Por la desobediencia. ¿Será que la juventud hoy en día felices hace los mandados de mamá cuando le manda a la tienda? Qué feliz. No, estoy cansado, acabo de llegar. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Quiénes son los que más mandan en la casa, la mamá o la hija? ¿La hija? Por hoy mamá, si quiere comer, pues que ella vaya a comprar. Y si no, pues nadie quien va a ir. Todo es desobediencia. Y eso ha traído muerte, mi amado hermano. ¿Acaso la palabra de Dios miente? La palabra de Dios no se equivoca. Y por eso podamos notar, mi hermano, ¿y por qué lo hace el diablo así? Porque ya sabemos lo que él quiere destruir en nosotros. Es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Aquí hay grandes adoradores de nuestro Señor Jesucristo, pero lamentablemente Satanás ha logrado destruir por la desobediencia. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor, hermano? Hay otro pasaje de la Biblia. Vamos en 2 Timoteo. Ya estoy para terminar, no se preocupe. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia. 2 Timoteo. Aquí vemos los consejos de nuestro Dios. En el capítulo 2. Gloria a Jesús. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 22. ¿Qué dice ahí? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invoca al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Qué consejo tan grande que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Para que el diablo no destruya el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermano. ¿Qué nos dice aquí? Huye de las pasiones juveniles, dice. ¿Qué significan los malos deseos? Los deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. El Señor nos dice por medio de su palabra: huye. ¿Cuántos de aquí realmente, los que estamos aquí en este lugar, cuántos anhelamos que realmente que sea una realidad los propósitos de Dios en nuestra vida? Debemos de huir, dice la palabra, de los malos deseos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos predicado acá en este lugar? Y hay muchos que no lo han tomado tan en serio eso. Y hemos hablado, una de las razones que mucha gente
es corta de vida sobre la tierra por causa de la desobediencia. Cuando, en otras palabras le digo esto, cada vez que usted levanta su voz contestando a su papá o mamá, estás cortando los días de tu vida. Y con la desobediencia dentro del corazón jamás va a ser cumplida el propósito de Dios en tu vida, hermano. Jamás. ¿Y qué otra cosa más? ¿Por qué ha entrado tanta desobediencia, mi amado hermano? Aquel día estaba viendo una publicación acerca de un niño, porque la mamá se atrevió de quitarle el celular, porque ese jovencito ya no quería salir de su casa, de su cuarto, y la mamá notó que la culpa, ¿por qué razón este niño estaba haciendo eso? Por causa del celular. Y como hoy mucha gente tiene cámara en sus casas, casi la mayoría, casi todo el mundo ya tienen cámara en sus casas, y esa cámara captó cuando la mamá logró quitar el celular y el hijo notó que ya llevó horas y horas y la mamá no regresaba el celular. ¿Qué cree que hizo el niño? Agarró el palo de una escoba y empezó a amenazar a mamá, y según la mamá, pensando de que él estaba bromeando, que le estaba pidiendo el celular. Pero al ver que el niño, que la mamá ni le hacía caso, sin tanta lástima empezó a darle unas buenas escobazos. ¿Qué cree que hizo la mamá? ¿Le regresó el celular o no? Le regresó, ya con las manos. Yo creo que sintió unos cuentazos, pero eran ricos, ¿verdad, mi hermano? La mamá todo tranquilo, estaba descansando, durmiendo, cuando entró el hijo con el palo de la escoba en la mano y le dio unos. ¿Por qué razón pasa eso? ¿Cuántas cosas ha pasado, mi hermano? ¿Por qué está entrando la desobediencia, mi hermano? ¿Por qué hay tanta rebeldía? Por ejemplo, en este preciso momento, no vaya a pensar usted que todos los jóvenes de esta iglesia están ocupados en cosas que realmente importante, nada, mi amado hermano. Por eso es triste y lamentable, por eso me pregunto, mi amado hermano. Y el mismo Señor me hizo recordar las palabras que muchos utilizan cuando llegan aquí en los cultos de los jóvenes. Porque hay muchos aquí cuando les toca, por ejemplo, un privilegio. Los que ya casadas, muchas veces por privilegio cuando aparecen y tienen tantas palabras, ¿cómo se puede decir esto? Palabras hermosas, ¿verdad, mi hermano? Y deja. Pero solo esta vez, cuando no hay privilegio, no aparece. Sentí algo fuerte hoy y el Señor me hizo recordar todo eso, mi amado hermano. ¿Y por qué cuando no llegan, mi amado hermano? No es porque hay un compromiso, no porque están comprometidos, no porque alguien ha salido una invitación y está predicando la palabra de Dios, ganando almas, por eso no llega a la iglesia, no. Nada más no están dando importancia, mi amado hermano, a lo que se trata de Dios. Y por eso, mi hermano, ni siquiera se están dando cuenta que el mismo Satanás está destruyendo poco a poco sus vidas, para que el propósito de Dios no sea una realidad. Y por eso, mi amado hermano, nosotros como cristianos debemos de tener cuidado con muchas cosas. Por eso el Señor dice aquí: huye de las pasiones juveniles, los malos deseos. Debemos de dar prioridad a nuestra vida, ¿verdad, mis hermanos? Ahora la pregunta, quizá alguien pueda decir: pero ¿por qué tenemos que huir de las pasiones juveniles? Porque como dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Y lo que el diablo quiere en nuestra vida es la muerte. Pero Dios está hablando en nuestra vida. ¿Por qué razón? En otras palabras, el Señor nos dice: no permites que el diablo destruye
los propósitos de Dios en tu vida. Amén. ¿Y qué debo hacer? Dirá usted, para que el diablo no logre destruir y que los propósitos de Dios sean una realidad en mi vida. Conforme los días que va pasando, usted debe de crecer. Conforme el día que va pasando, usted debe de descubrir lo que Dios tiene para ti. Pero estamos notando muchos cristianos que yo creo que arrastrados ya van en la vida espiritual. Si nos damos cuenta, ni la directiva de los jóvenes no están. Y la Biblia, ¿qué nos da a conocer la Biblia? Hasta en la misión donde estamos, ¿qué dice? Con 2 o 3 veces que ni siquiera nos congregamos ni llegamos a nuestro compromiso, no debemos de venir y nuevamente a tomar el privilegio. No debe de ser así. Alguien ya pasó quizás unos 3 veces que ni siquiera lo hemos visto congregar, ni siquiera llega, totalmente ya está fuera de la directiva. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Y el compromiso con qué? La Biblia dice que debemos de cumplir nuestra misión, nuestra responsabilidad, mi hermano, de ser cristianos que marcan la diferencia. Pero si lo dejamos solo por así, como que si los privilegios que Dios nos da, como que si no vale nada, o sea que no estamos tomando en serio las cosas que Dios ha encomendado en nuestras manos. Y para que el diablo no llegue a destruirnos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de congregar, debemos de orar y debemos de escudriñar la palabra del Señor. Amén. Último pasaje de la Biblia para que usted se dé cuenta. Josué capítulo 1, pasaje de la Biblia tan conocida. Josué capítulo 1, que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8. Solo este versículo vamos a leer. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay otro versículo, por ejemplo, lo que hablé: congregarse, orar, escudriñar la palabra. Pero tan siquiera esto, usted se da cuenta que la misma Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque ahí tenemos la vida, ahí tenemos el éxito. Pero muchas veces el problema de nosotros, ¿sabe qué, mi hermano? Estoy seguro que muchos de nosotros, y no me refiero solo a líderes o la directiva de jóvenes, por ejemplo, si hablamos diaconisas, diáconos y todo, hay muchos de nosotros ni siquiera hemos tomado ni siquiera un segundo para orar por el privilegio que Dios nos ha dado. Lo único que estamos pensando, ya parece que estoy pensando en renunciar. Eso sí estamos pensando día tras día quizá. Pero para orar, porque muchas veces lo primero que hacemos y decimos es que ya no quieren nada, ya no funciona. Pero si el Señor nos preguntara: ¿cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has pedido? ¿Cuántas veces me has suplicado? ¿Cuántas veces te he visto llorar en mi presencia diciéndome: Señor, ayúdame, Señor, levanta la juventud? El Señor puede decir: ni un segundo te he visto. Es lo más duro, hermano. Si no nos congregamos, si no oramos, si no escudriñamos la palabra, Satanás es tan fácil de lograr destruir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Llega pensamientos en nuestra mente. ¿Mejor para qué? Hace unas semanas atrás, una muchacha de aquí, y dio un paso aquí en la iglesia, decía: yo ya no tengo solución en mi problema, y solamente le estoy llamando, hermano, y le digo que ore por mí, porque hoy yo tengo ganas de quitarme la vida. Mis padres ya no me quieren, me han rechazado en mi casa, ya no soy bienvenido aquí en la casa. Y yo le pregunté y le dije: ¿por qué quieres quitarte la vida? ¿Y por qué tus padres te han rechazado?
es que yo cometí un error. Me entregué al muchacho y el muchacho nada más consiguió lo que quería, huyó, ya no quiere saber nada de mí, y mis padres están enojados y me quieren pegar y no quiero llegar en mi casa. Esas son las consecuencias del pecado. Amén. Ningún padre, ninguna madre puede decir riéndose con su hijo, con su hija, cometiendo pecado. Y por esto esa muchacha decía que mis padres ya no me quieren, me han rechazado. No lo han rechazado, sino que son las consecuencias. ¿Qué es lo que viene ahí? Y ella, yo pensé que estaba bromeando, pero ella estaba decidida y decía: yo estoy dispuesto a quitarme la vida. Y yo voy a llegar en mi casa, pero yo voy a llegar en un ataúd, porque solamente de esa manera ya no me van a poder hacer nada. ¿Y quién hace? ¿Qué es lo que hace eso? Es el pecado, hermano. ¿Y por qué logra Satanás así? Porque no tomamos en cuenta los consejos de Dios y damos lugar al diablo, que logra con nosotros, y nuestro privilegio, nuestro propósito, o el propósito que Dios tiene en nuestra vida, lo hemos dejado por un lado. Los que estamos aquí, espero que podamos captar algo. ¿Qué quiere destruir el diablo en mí? Quiere destruir el propósito. Debe de saber, si nuestro Dios es grande, también es grande los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y solamente haciendo esto, lo que he dicho, congregarse, orar, escudriñar la palabra, podamos llegar a obedecer a Dios en nuestra vida, y seremos bendecidos para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Y téngalo por seguro que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Espero que hayas captado algo. Por eso he dicho, no es en vano. Delante de mí ahorita no hay como una multitud como los días domingos, pero no significa que no debo de predicar la palabra. Usted está necesitado de la palabra, y más algún momento esta palabra tiene que salir en el aire, cuando vamos a estar en el aire nuevamente, ¿verdad? Y es una bendición de que llega la palabra del Señor en los hogares. Y usted que está aquí en ese momento debe de saber que el diablo está persiguiendo tu vida, y el diablo te quiere ver muerte. Él quiere destruir, él quiere frenar, él quiere anular los propósitos que Dios tiene para tu vida. Incline su rostro así como está, y vamos a dar gracias a Dios por medio de su palabra que Él nos ha dado. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos, Padre bendito, en este momento, Señor Jesús, de darnos la oportunidad de reunirnos acá en este culto de los jóvenes, Padre bendito. Solo te clamamos, aquella juventud, Señor, que llegan a esta congregación, pero los días, Señor, de estos días ignoran, Señor, estos servicios. Padre, te pedimos que tenga misericordia también por la vida de estos padres, que nada más se quedan viendo sin motivar un poco, ni siquiera unas palabras para la vida de sus hijos, para que venga en los cultos, Señor, para poder escuchar tu palabra y ser jóvenes de éxito y no de fracaso, Padre. Pero muchos no lo han hecho, se han quedado callados, Señor. Pero te pedimos que tenga misericordia, Padre. No sabemos si habrá otra oportunidad o es la última vez. No lo sabemos. Porque lo único que sí sabemos es en cualquier momento tú puedes levantar a tu iglesia. Pero en esta hora, Señor, solo te clamamos misericordia por todos aquellos que no han dado prioridad a su vida espiritual, Señor. También la directiva, Señor, que han ignorado un privilegio, Señor, que lo han dejado tirado en la basura. Todo lo que es divino delante de ti, Señor, ten misericordia, Padre. Porque para todo eso hay unas consecuencias terribles, Padre bendito. Pero te clamamos que tenga misericordia. Mientras que aún hay oportunidad de reunirnos, tu palabra se está predicando, hay oportunidad, Señor de la gloria, para ponernos a cuenta contigo, Señor. Solo te clamamos misericordia.
Y que estas vidas que están aquí en esta tarde, Señor, pueden, Señor amado, tomar en cuenta tu palabra. Y que esta palabra, Señor, empiece, Señor amado, a dar frutos en la vida, Padre bendito. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, en este momento. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en este momento.